palabra que hemos leído. Gracias porque usted se está conectando. Ya hay algunos que están conectados. Así que si nos colocamos a leer todos los que se han conectado ahora, no terminamos. No terminamos. No terminamos, y de verdad le damos honor, gloria al Señor por permitirnos estar Amén. Nuevamente con usted. Amén, así es, nos En este gozamos. lugar nos gozamos, nos alegramos en el Señor. Amén. Y bueno, hoy creo que va a ser Dios algo poderoso. Amén, lo creemos, mi amado Así esposo. que vamos a la palabra del Señor, vamos a ir a la palabra del Dios Todopoderoso. Y para ello quiero que abra su Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 18. Todos son bienvenidos, les amamos, les extrañamos. Amén. Qué bueno Amén, que así hoy usted es. decidió Amén. conectarse, no solamente los hijos de la casa, los amigos, aquellas personas que por primera vez están con nosotros, sean bienvenidos también. Bienvenidos. Gloria al Señor. Libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que está con nosotros en este lugar, pero también está con usted allí donde se encuentra ubicado, en su casa, en su oficina, en su trabajo, en cualquier lugar. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, Bien. y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer a vosotros, de vosotros, como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Padre, gracias te doy, bendigo Gracias, tu palabra. Gracias en esta mañana por lo que vas a hacer. Gracias por lo que ya estás haciendo en cada corazón. Pedimos que te glorifiques en medio de esta tu palabra, Señor, y que pueda llegar a cada corazón, pueda tocar cada corazón en el nombre de Jesús. Señor, te lo pedimos, y que al disertar esta tu palabra, tu buen Espíritu Santo, quien la inspiró, Amén. Sea sobre mi vida, Amén. trayendo usted la revelación Amén. y el rema Sí, de su Señor. palabra. Así es, Mientras Señor. predicamos, el Así enfermo es, sea Señor. sano, En el el nombre de cautivo Jesús. sea libre, y aquel En que el está nombre de buscando una Jesús. respuesta, usted Así se la es, pueda dar Señor. en esta mañana, Así es, declarando Señor. que su palabra es verdad, Así es, que la Señor. suma de su palabra Sí, es verdad, Señor. que ninguna arma Sí, forjada contra nosotros prosperará, Así es, Señor. y que las puertas del infierno jamás Jamás. prevalecerán En contra el la nombre de iglesia de Jesús. Jesucristo. Así Le damos es, gracias en el nombre de Gracias, Jesús. Señor. Amén, y amén. Gloria Señor. al Gracias, Señor. Bueno, en esta mañana quiero predicar Aleluya, santo. bajo un tema que lo he titulado: Gracias, Dios Señor. es el alfarero. Así es, Señor. Dios Gracias. es nuestro alfarero. Dios Y para es ello he alfarero. tomado este capítulo 18 de Jeremías. Creo que es el capítulo y el libro donde más se nos da a conocer lo que somos en las manos del Señor. Amén, así es. Y son palabras de Dios dadas a un profeta Así es. que utilizó durante este tiempo para hablar a sus hijos, para hablar al pueblo de Israel, el pueblo escogido por el Señor. Y en este capítulo 18, el profeta visita precisamente la casa del alfarero, y él observa cómo se moldea el barro. Así es. Pero cuando yo miro este pasaje, creo que este es un acto clásico, es un acto solemne y un cuadro de la gracia de Dios en nuestra vida.
Porque así como el alfarero moldea el barro, así cada uno de nosotros es moldeado en las manos del Señor. Así es. ¿Por qué? Porque el alfarero considera el barro. El alfarero considera su material de trabajo y puede ver cómo está nuestra vida y qué es lo que necesita hacer para ser nosotros mejores con Así Él, es. o para hacer de nosotros una mejor vasija, o para hacer de nosotros una mejor persona, mejores cristianos, como usted lo quiera llamar, y Amén. cuál es nuestra relación con ese alfarero. Así es. Cada una de estas situaciones o cada uno de estos procesos del barro en manos del alfarero tiene su significado. Y lo primero que utiliza el alfarero es el barro. No puede haber vasija si no hay barro. Pero en el caso nuestro, trayéndolo a nuestra vida, no puede hacer el Señor nada si no hay una persona. En otras palabras, usted y yo somos ese barro. Usted y yo somos esas personas que el Señor necesita moldear. Así es. Entonces necesita, número uno, una persona. Nuestras vidas no están en las manos de ninguna fuerza invisible. Nuestras vidas no están en las manos de ningún destino ciego, por así decirlo. Nuestras vidas están en las manos de una persona. Y esa persona es el Dios Todopoderoso. Amén, así Porque es. Dios es una persona. Así es. Dios no es simplemente nuestro creador. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Abba, nuestro papito lindo. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Amén. Y Dios tiene un interés personal en nosotros Amén, como así hijos es. suyos Amén. que somos. Así Entonces, mis amados hermanos, creo que de igual manera, de igual forma, cuando el alfarero toma el barro no puede moldearse por sí solo. El barro Así es. no puede moldearse a sí mismo. Amén. Y así como el barro no puede moldearse así solo o por sí mismo, también nosotros necesitamos de alguien que nos moldee. Solo Dios tiene el poder para dirigir nuestra vida. Solo Dios tiene el poder para moldearnos. Y creo en la soberanía del Señor. Dios es soberano sobre todas las personas y Él hace lo que quiere, con quien quiere, como quiere y cuando quiere. Ay, santo. Él hace eso porque Él es Amén. soberano. Amén. Pero también, dicho de otra forma, no podemos ser bendecidos si discutimos con Él. No podemos ser bendecidos si estamos siempre en contra de nuestro Dios o tratamos de decirle lo que Él tiene que hacer en nuestra vida. Si nosotros vamos a la carta a los Romanos en el capítulo 9, versículo 20, mire lo que dice, amada pastora, hasta el versículo 23. 9, 20, 23. Dice: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el barro sobre el barro? El alfarero. Perdón, sobre el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Oh, gloria, qué poderoso es ese. Tremendo. O sea que... O sea, aquí nos da a conocer Ajá. que cada uno de nosotros, hermano, tiene que estar calladito ante los procesos. Así es. Así Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Tremendo. ¿O por qué está pasando esto en mi vida? ¿O por qué está pasando esto otro? No. Tremendo. Usted no puede reclamarle a Dios. Usted no puede discutir con Dios. Usted simplemente debe dejar que Dios sea quien lo moldee. Amén, así en todas es. las áreas de su vida. Así es. Por eso cada proceso que nosotros estamos viviendo debemos decirle al Señor, no el por qué, no debe ser una pregunta, ese por qué, sino más bien la pregunta de nosotros sería decirle al Señor cuál es el propósito, para qué estás haciendo todo Amén, esto. así es. Entonces Dios tiene una persona
y él necesita moldear a esa persona. Y bien moldeado. Usted y yo necesitamos ser moldeados en las manos de ese alfarero. Así es. Todos y cada uno de ustedes, los que están allí frente a esta cámara, escuchando y observando esta transmisión, usted debe entender algo. Usted necesita ser moldeado por el alfarero. Ahora, hay un segundo punto, y es que Dios siempre tiene para cada persona un plan perfecto. Oiga, qué bendición. Diga conmigo, un plan perfecto. Un plan perfecto. Un plan perfecto. El alfarero tiene un plan perfecto para el barro. O sea, él no va a hacer una vasija y se va a poner a inventar miércoles, ¿cómo la voy a hacer ahora? No, ya él tiene un plan. Ya él tiene un diseño. Él ve en su mente una vasija ya terminada. No crea usted que él va a coger barro y lo va a colocar ahí y entonces él dice, ¿y cómo me irá a quedar esto? No. Ya él sabe lo que va a hacer. Él tiene un plan, él tiene un diseño. Y así como el alfarero tiene un plan, tiene un diseño para ese barro que coloca en la rueda, así de igual manera Dios realizó un plan perfecto para nuestra vida. Dios no está inventando con nosotros, mi estimado hermano y amigo. Dios ya nos diseñó, ya Dios nos creó. Dios tiene un diseño exclusivo, único, desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Mire lo que dice la poderosa palabra del Señor. Efesios 2, capítulo 2, dice, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ellas o anduviésemos en ellas. O sea, Dios no se pone a inventar con nosotros, mi estimado hermano y amigo. Él es un Dios perfecto. Dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así es. No es cualquier obra la que está haciendo el Señor con nosotros. Él está haciendo una obra perfecta para que nosotros también seamos portadores de esas buenas obras. Pero me gusta lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Algunos textos bíblicos en la misma en otra traducción, en el mismo capítulo y en el mismo versículo dice hasta el día de su venida. Santo. Hasta el día de su venida. Santo. Nosotros, usted y yo, no podemos ver el producto terminado. Así es. Porque somos esas personas que Dios está formando. Usted y yo no podemos ver ese producto terminado aún. Pero Él nos promete que es maravilloso. Amén, aleluya. Él nos promete que es poderoso. Él nos promete que ya ese producto tiene todo conforme a lo que el Creador ha dicho que va a ser. O sea, ya ese producto está terminado. Por eso es que Él dice a través del mismo apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios preparó de antemano. Tremendo. Son las que Dios preparó para aquellos que le aman. Amén, así es. Y cuando dice preparó es que ya las hizo. Entonces, mi amado hermano, creo que aquí hay algo especial. Dios no está inventando con usted, Dios no está inventando conmigo, Dios no está inventando con todo esto que está ocurriendo. Él tiene un plan con todo ello. Número 3. Para que el alfarero pueda hacer una buena vasija, para que el alfarero pueda hacer un buen producto, para que el alfarero pueda fabricar bien esa vasija, él necesita tener mucha paciencia.
Tremendo, ¿verdad? Paciencia. Tremendo. O sea que nuestro Dios es un Dios ¿Usted bien se acuerda paciente. de un programa que veíamos? Bueno, no, veíamos, uno le llamaba Revista de Paquito, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pero uno también la escuchaba en la radio, cuando no había televisión, entonces uno escuchaba las radionovelas, ¿te acuerdas? Escuchaba las aventuras, entonces había una aventura que se llamaba Calimán Calimán, y Solín. Eso era poderoso. Entonces, Calimán tenía una palabra muy particular que era de él. Decía paciencia, paciencia, mi pequeño Solín, paciencia. Eso es lo que necesita el alfarero, paciencia. Para poder trabajar en ese barro. Porque no somos fáciles. Así es, no somos fáciles. Usted y yo como personas, usted y yo como esos seres mortales, imperfectos. Dios necesita tener paciencia con nosotros. Amén. Y vaya qué paciencia ha tenido el Señor. Amén. Por eso es que el alfarero trabaja con paciencia con el barro. Y Él lo moldea tiernamente, le da la forma. Así también Dios dirige con paciencia nuestra vida, tratando de cumplir su voluntad en nosotros, pero a veces nosotros no entendemos a Dios. Así es. Y digo que a veces para ser misericordioso, porque la mayoría de veces no lo entendemos. No entendemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Parece que nos tratara muy duro, parece que nos pegara muy duro. Y Dios dice, pero es que no está bien lo que estás haciendo, no está bien. Y Dios dice, paciencia, paciencia, debo tener mucha paciencia. Amor. Con la pastora Dori, debo tener mucha paciencia con el pastor Pedro, debo tener mucha paciencia con estos hijos míos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paciencia. De paciencia. Amor, a mí me llama la atención aquí cuando el Jeremías, el profeta, el Señor le habla y le dice, ves allá a la casa del alfarero, porque yo te voy a mostrar cómo trabaja él en la rueda. Y me llama la atención el versículo 3, y dice Jeremías, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Me llamó mucho la atención el trabajo sobre la rueda, porque la rueda, ella no tiene principio ni fin. Esto quiere decir que el alfarero toda la vida, siempre en toda nuestra vida va a trabajar en nosotros. O sea que Él va a trabajar hasta Él hacer la obra que quiere hacer en nosotros. Y por eso es necesario que cuando la vasija ya el alfarero la terminaba, Él la miraba y veía, todavía le hace falta a Doris, tengo que partirla. Y ahí donde viene el machaque, ahí donde viene el doler, ahí donde viene que sentimos que Dios nos está tratando. Amén. Porque Él quiere que la vasija sea bien bonita, bien linda para ubicarla en su casa como un vaso de honra para ser útil para su obra. Entonces esto es muy importante de que tengas en cuenta que si estás en este momento en la rueda, Dios está trabajando en esa rueda. ¿Por qué? Porque Él quiere sacar de ti lo mejor. Él quiere hacer de ti una gran mujer de Dios, un gran varón de Dios. ¿Para qué? Para poder glorificar su nombre a través de tu vida. Dios trabaja, Dios trabaja. Y así como Dios trabaja en cada uno de nosotros, a menudo también, mire lo que hace el Señor, a menudo Dios usa las manos de otros para ayudar a formarnos. Oiga, qué bendición, eso es maravilloso. Dios usa las manos de otros para ayudar a formarnos. Así es. Utiliza a los padres, utiliza a maestros, utiliza a otros creyentes, incluso utiliza a aquellas personas que tal vez nos persiguen, utiliza a nuestros enemigos, entre comillas. Gloria al Señor. Mire que Dios usó a Judas para poder cumplir el propósito de Jesús en nuestra vida, para poder llevar a cabo el proceso de salvación. Entonces, a veces no entendemos todo lo que nos está ocurriendo. Así es. No entendemos todo lo que nos está ocurriendo. Y Dios demora tratando siempre de hacer un producto que valga la pena y siempre estará dispuesto a esperar. ¿Qué es lo que espera el Señor? ¿Cuánto tiempo ha esperado el Señor contigo? ¿Cuánto tiempo ha esperado el Señor conmigo? ¿Por qué? Porque Él tiene paciencia.
Y a veces tú piensas que lo mereces todo. No mereces nada. Yo no merezco nada. Así Es es. la paciencia del Señor con nosotros. Amén, así es. No somos nada. Sí, Señor. Así es. Somos simplemente barro. Y que barro. Él tiene autoridad sobre ese barro. Tiene ¿sí? autoridad sobre el barro. Porque Él fue el que lo formó, el barro. Él fue el que lo creó. Acuérdate que Dios en el huerto del Edén tomó barro y formó al hombre del barro. Y después que vio el muñequito que no tenía vida ni nada, sopló de lo más profundo de su ser aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, con un propósito de que se diera a conocer su gloria y su nombre. Pero el hombre le falló a Dios. Pero sin embargo, el Señor sigue teniendo misericordia sobre su barro, porque es que Él fue el quien lo formó. O sea, Él te conoce, Él me conoce a mí, Él sabe cómo debe hacer conmigo. Si es necesario cogerme y partirme, Él sabe que lo que Él está esperando en mí es que yo me arrepienta de aquello que tal vez hice que a Él no le agrada y necesita partir la vasija. Por eso es necesario que estés allí en el proceso, en las manos del alfarero, porque es para tu bendición, porque Él quiere hacer su obra perfecta, bien hermosa. Cuando digo perfecta, no es que seamos perfectos ya, sino que hacer una obra hermosa en nosotros. Amén. Que tengamos en ese corazón dispuesto siempre para Dios, con libertad, con amor, con santidad para Él. Por Gloria. eso Él quiere la obra para Gloria al Señor. Entonces, no podemos olvidarnos que nosotros somos ese barro. Así es. Nosotros somos ese barro y por supuesto, cuando nosotros vemos el mensaje de Jeremías, es que el barro representaba al pueblo. El barro representaba al pueblo de Judá. Santo, así es. Pero no nos equivocamos al aplicarlo a nuestra vida. Amén, así es. Dios está llevando a Jeremías a que vea al pueblo. Pero también Dios nos está diciendo, mírate como ese barro, mira tu vida como está. Los creyentes, usted y yo, somos vasos de Dios, Así moldeados por Él. ¿Para qué? Para llevar y contener este tesoro que se llama Aleluya. Evangelio. Amén. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. hermoso. Los seres humanos estamos hechos de barro. ¿Qué es el barro? El barro es una mezcla de polvo y agua. Eso es el barro. Tremendo, sí. Somos ese polvo, pero el agua del Espíritu nos ha dado vida. Nos ha dado vida mediante la fe en Cristo Jesús. Y cuando se mezcla eso, nosotros vamos a estar preparados, mi amado hermano y amigo, para llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. El barro no tiene un gran valor en sí mismo. ¿Qué vale un pedazo de barro? Nada. Pero en manos del alfarero hay una vasija hermosa. Escuchaba yo al salmista Samuel Hernández. Él decía que aunque las cosas muchas veces no tengan valor, Dios le da valor. Santo. Y él ponía el ejemplo de unos clavos. ¿Qué valen unos clavos en las manos tuyas y mías? ¿Qué valen unos clavos en las manos de una persona? No valen nada, pero en las manos del Señor unos clavos Imagínese todo lo que costó. costó salvación. Santo. Tuvo un precio, el precio de la Dios salvación. mío, Señor. Un lápiz en nuestra mano es Por aquí insignificante. tenía yo uno. Por ahí estaba uno. Es insignificante. Pero un lápiz en las manos de un pintor Dios mío, vale mucho. vale mucho. Porque ese es su instrumento de Amén, trabajo. Amén. Entonces nosotros somos ese instrumento de Dios en sus manos. Amén. El barro, les repito, no tiene gran valor en sí mismo, pero puede convertirse en algo grande si lo moldean las manos apropiadas y para el propósito apropiado. Así. El barro no puede caer en cualquier mano. El barro tiene que caer en manos de alguien que sepa moldear. Nadie puede calcular el tremendo potencial en la vida de una persona a menos que sea esa persona adecuada que encuentre el valor. Si un pintor, escúcheme, si un arquitecto va a un campo de fútbol a ver a una persona jugar, él no le da el valor, él simplemente es una persona que está corriendo detrás de un balón y puede decir, ese es buen jugador. Pero cuando un estratega, cuando un técnico, cuando una persona que sabe de fútbol va a un campo y ve a esa misma persona, dice, ese muchacho tiene potencial,
ese muchacho puede salir adelante, ese muchacho puede ser un goleador en un campeonato de fútbol, en cualquier equipo. Él sabe darle el valor. De igual manera, Dios es nuestro alfarero y Él sabe darnos el valor que nosotros tenemos. Alabado sea el nombre del Señor. Él es nuestro creador. Claro, Él fue el que nos creó, Él fue el que nos diseñó y Él sabe qué valor tenemos. Así es. Por eso la cualidad más importante del barro es que se somete. Oiga, qué bendición. Y esto es lo que no le gusta a la gente. Así es, sí, Señor. La cualidad más importante del barro es que se somete. O sea, Así tú el barro lo coges y lo apacharras así y ahí queda apacharrado. Lo abre y queda bien. Lo coges para abajo y queda ahí. Entonces, sí. El barro se somete. Porque si el barro no se somete en las manos del alfarero, se arruina la vasija. Tremendo, tremendo. El barro no se puede automoldear. Debe tener al alfarero para que lo moldee. Oiga, más. Mire lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 9:20. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Por eso entonces no puede automoldearse, él debe tener a alguien que lo moldee. No hay cristianos de cosecha propia, mi estimado hermano y amigo. Tremendo. Nosotros los cristianos debemos ser moldeados por alguien que sabe cómo somos nosotros. Santo. Debemos ser moldeados en la voluntad del Señor. Amén. Por eso es que cuando decimos que el barro no puede automoldearse, no sugerimos que las personas no juegan ninguna parte importante en su vida o que no tienen su decisión propia, no. No somos inactivos, no somos resignados. Simplemente somos un montón de polvo y agua que Dios ha convertido en barro para moldearnos. Pero tenemos decisiones propias. Y si usted no se somete a Dios, nunca va a ver la gloria del Señor. Sí, Señor. Si usted no se somete a la persona que Dios Dios colocó en esta tierra para que lo dirija, usted no va a ver absolutamente nada. Así es. Debemos saber lo que significa la palabra sujeción. Debemos saber lo que significa la palabra sometimiento, que es diferente a esclavitud. El sometimiento va conforme a lo que Dios quiere que nosotros seamos para alcanzar una estatura perfecta. Así es. Nosotros somos ese barro en las manos del alfarero. Amén. Él quiere que nosotros cooperemos. ¿Y cómo vamos a cooperar nosotros? Siendo sometidos, siendo sujetos, orando, meditando, obedeciendo a la voluntad del Padre, rendirnos a su toque eterno. Amén, amén. Eso es lo que quiere el Señor. Pero también el alfarero necesita una rueda. Aleluya, amén, santo. El alfarero no puede moldear el barro si no tiene una rueda. Porque en la rueda donde va a buscar la forma que él quiere para esa vasija. Y la vida es una rueda. Amén. Así es. Amén. La vida es una rueda. Sí, Señor. El alfarero, ¿qué es lo que hace? Él hace girar la rueda con rapidez, porque ese es el único que controla su velocidad. Amén, aleluya. La rueda no se controla sola. La rueda es controlada por el alfarero. Él le está dando rueda, y él le baja la velocidad para controlarlo. Y dice, aquí me faltó, y le pasa más la mano por ahí, le pasa más la lija por ahí. Entonces nuestras vidas como creyentes, escúcheme, no la controla la suerte ni la casualidad. La vida nuestra como creyente la controla el Dios Todopoderoso. Él arregla las circunstancias de la vida que nos moldea. Él arregla absolutamente todo. Tal vez estamos pasando por esta rueda de la pandemia. Tal vez estamos pasando por esta rueda de la crisis. Tal vez estamos pasando por esta rueda de la enfermedad, qué sé yo, del contagio. Muchas ruedas en nuestra vida. Amén. Pero Él tiene control de todo. A Él no se le ha salido de control esta rueda, mi estimado hermano y amigo. Dios tiene control de todo.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Amén, Señor. aleluya. Él arregla las circunstancias de la vida. Santo. Él fue quien dispuso todo en nuestra vida. Santo, Mire, le voy a así decir es. algo. Amén. Me acuerdo ahora, traigo a colación la vida de José. José era un muchacho, un joven obediente que siempre vivió con su padre. Pero Dios le dio sueños. Y esos no eran los sueños de José, eran los sueños de Dios. Amén. Pero Dios estaba viendo que José no estaba preparado para ser gobernador de Egipto todavía. Y él dijo, yo tengo que moldearte. Yo tengo que tratarte. Y así te duela, así llore. Pero yo te voy a llevar al destino que yo te he mostrado, porque no son tus sueños, son mis sueños. Amén, aleluya. Y vino y permitió de toda clase de situación difícil en la vida de José. Permitió que sus hermanos lo odiaran. Permitió que sus hermanos lo envidiaran. Permitió que en sus hermanos hasta hubiese un espíritu de homicidio. Sí, Porque lo querían matar. Permitió que lo echaran en la cisterna. Pero cuando usted ve que todo lo que le aconteció a José no concordaba con los sueños que tenía José, que eran los sueños de Dios, tal vez José se desesperó. Y él gritaba y él decía, pero ¿por qué me están haciendo esto si yo no les he hecho ningún mal? No, te estaba moldeando el alfarero. Y viene y ¿qué pasa? Lo saca de ahí, lo lleva a la casa de Potifar. Allá todavía como esclavo sigue moldeándolo. Le pasan cualquier cantidad de cosas. Usted conoce la historia. Se acusó a sus enemigos, que eran sus propios hermanos, para bendecir. A esos enemigos los usó para bendecirlo. Tremendo. Dios es tremendo. Lo llevan como esclavo, después lo meten preso, para la postre sacarlo de allá de donde estaba en la cárcel y decirle, interpretarle los sueños al faraón para que se cumpliese el propósito de Dios. Santo. Todo ese proceso fue el molde. Tremendo. Le dio la forma. Cuando José ya llegó allá, ya era un hombre maduro. Amén. Dijo, ahora sí estás capacitado. Ya era el Entonces, tiempo. a veces no entendemos lo que Dios hace en nuestra Ya vida. era el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y a veces pensamos, no es que Dios es riguroso, es que pensamos, es que Dios no me entiende, es que Dios me ha dado duro, hermano. Usted no sabe por la que yo he pasado. Ey, no te has dejado moldear. Y por eso te bajas, te bajas de la rueda. Te caes de la rueda. Y Dios que quiere y te sales de ahí otra vez. Déjate moldear por el Señor. Entonces muchos dirán, no, pero más proceso de los que he vivido. Es que no has terminado el proceso completo. Así. Porque te quejas demasiado. Por eso es que Pablo dice, dirá el barro al alfarero, ¿por qué me haces así? Entonces, hay mucha gente que está en esa situación, que está en esa condición diciéndole, Dios, ¿y por qué? Y Dios esto, y Dios aquello. Mira aquel, hey, cállate. Cállate y deja que Dios te moldee. Así es. Deja que Dios te moldee. Pero un día nos daremos cuenta. Aguanta un poco más. Tu milagro viene de camino. Un día nos daremos cuenta que todo nos ayudó para bien. Todo. Y eso. Pero eso no ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Cuando nos De eso? dejemos moldear. Cuando nos dejemos moldear por el alfarero. Y así afirmaremos que todas las cosas en efecto nos ayudaron para bien. Así es. Lo más importante, escúcheme, lo más importante de la rueda no es su tamaño, sino su centro. Tremendo. Porque hay ruedas pequeñas para vasijas pequeñas y hay ruedas grandes para vasijas grandes. Grande. Pero lo importante no es la rueda, lo importante es el centro de la rueda. Porque la rueda puede ser muy grande, puede ser pequeña, pero si no está bien centrado el punto, nunca va a salir absolutamente nada bueno de allí, de esa rueda. Entonces, Tremendo. nosotros debemos entender que nuestra rueda debe estar centrada.
si no está centrada, nunca estará equilibrada. Y Cristo es el centro de nuestra vida, de nuestra rueda. Cristo es el centro, mi estimado. Si usted no tiene a Cristo como su centro, usted nunca va a estar equilibrado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, santo. Pero existe algo más. Y es que cuando la rueda está dando vuelta y el barro a veces es muy duro, el Señor tiene que echarle más agua para que ella no se estropee, para que ella pueda obedecer a lo que el alfarero está haciendo en ella. Obedecer en el sentido de pronto más grande, en el sentido de cómo va a quedar esa rueda, esa vasija en esa rueda. Entonces, sería maravilloso si el barro siempre se sometiera a las manos del alfarero. Pero es que el barro a veces no se somete. ¿Por qué? Porque está demasiado duro y el alfarero tiene que tomar más agua y empezarle a echar. Pero este es el caso también para nosotros. A veces nos volvemos duros. Duros de corazón. De corazón, como decía el Señor al pueblo de Israel, duros de cerviz. Y el profeta vio que esa vasija se estropeó. Tremendo, ¿verdad? Cuando usted mira todo el capítulo 18, usted va a encontrar que la vasija se estropeó. La pregunta sería, ¿tiró el alfarero el barro y empezó con un nuevo montón de barro? No, él lo volvió a hacer de nuevo. Y el mismo barro. El mismo barro. Porque ahí Él no dijo, este no me sirve. No, él cogió el mismo barro y lo volvió a hacer de nuevo. Y este es un cuadro de nuestra rebelión. Oye, amor, pero antes de volver a hacer de nuevo, él vio la vasija, le falta como que una oreja, tiene una rayita por aquí, no, todavía no, y la tiró y la partió. Pero la hizo nuevamente. Y recogió esas partiduras otra vez. Por eso es que este es un cuadro de la rebelión del hombre y la restauración por la gracia del Señor, porque cuando nosotros no merecemos nada, Él nos toma de nuevo. Así es. Y nos dice, yo puedo hacer de ti algo mejor. Y cuán a menudo nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estropeamos nuestras vidas haciendo nuestros propios planes fuera de la voluntad del Señor. Tremendo, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Estropeamos nuestra vida, claro, por la rebelión. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestros planes fuera de la voluntad de Dios. Pero si solo pudiésemos ver lo que Dios está observando, si solo pudiésemos ver el producto terminado que Dios ha planeado, nunca nosotros desobedeceríamos a Dios. Tremendo, ¿verdad? Nunca nosotros desobedeceríamos a Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo un producto terminado. Por eso es que es triste ver personas que no se dejan moldear por el Señor. Pensamos que nos sabemos todas acerca de todo. Yo pasé por ahí. Hermano, no me vengas ya cuento, yo tengo 20 años en el Evangelio. Sí, pero el Evangelio pasó por ti. Yo tengo 30 años en el Evangelio, yo tengo 25 años, usted no me puede decir nada a mí. Te falta mucho, amigo. Pero es lindo cuando el barro entiende, era necesario que el Señor me moldeara. Cuando el barro entiende esto, y después vendrá el tiempo en que tú vas a decir, valió la pena. Ahora entiendo por qué todas las cosas para los que amamos al Señor nos ayudan para bien. Y vas a decir, ahora entiendo aquello y entiendo todo lo que me pasó. Mire, ¿por qué usted cree que hay personas que tienen 20, 22, 23, 25, 30 años en el Evangelio y son los mismos cristianos carnales? Los mismos cristianos guatarnacos. Los mismos cristianos wichi wichi. ¿Por qué? Porque no alcanzan madurez, porque nunca se han dejado moldear por el Señor. Así es. Porque no salen de un proceso y ya Dios lo está metiendo en otro. ¿Por qué? Porque el producto no está terminado. No está terminado. Y hasta que no lo termine. Y hasta que no lo termine no vas a salir de ahí. ¿Entiende eso?
cabezón, cabezona, entiende, no vas a salir de ahí hasta que no te dejes moldear por el Señor. Así es. Hasta que no seas humilde, hasta que no agaches la cabeza, hasta que no reconozcas me equivoqué, hasta que no reconozcas yo he fallado, hasta que no reconozcas eso, no vas a salir de esa situación. Sí, hasta que yo no reconozca que me tengo que arrepentir, hasta que yo no reconozca que he actuado mal, hasta que no reconozca que tengo resentimiento en mi corazón, hasta que no reconozca que el orgullo no me deja llegar a las personas para decirle perdóname. Hasta que uno no reconozca, ahí va a estar el barro, el Señor lo tiene ahí. Hasta que no dejes el chisme, hasta que no dejes la murmuración, hasta que no dejes la envidia, hasta que no dejes los celos, hasta que no dejes todas esas cosas que dañan el proceso del barro. Sí, Y te estoy hablando como persona, ahora no te estoy hablando como el material, te estoy hablando como persona. Hasta que no dejes todas esas cosas, Dios no puede seguir trabajando y hacer una obra terminada en ti. Así es, y eso es lo que el Señor quería con el pueblo de Judá, porque el pueblo de Judá se había rebeldizado contra Dios, estaban haciendo lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor tuvo que mandar un profeta como Jeremías, pero un profeta que les diera duro, que les hablara fuerte para que ellos pudieran entender. Mire, a veces las pruebas son tan difíciles, pero Dios tiene que mandarlas para conseguir que nos sometamos. Así es, sí Señor. Pero ni aún así, muchas veces las personas se someten cuando ven esas pruebas tan grandes en su vida. Así es. ¿Cuántas personas esta pandemia no ha pasado por ello y ni siquiera ha alcanzado a cambiar nada en ello? Al contrario, vienen quejándose. Parecen una caja de pollo. Pillando a toda hora, chillando a toda hora. Yo veo en la vida de muchos hombres de Dios que han marcado la historia bíblica. Yo veo a un hombre como Jacob siendo moldeado por el Señor. Desde que salió de su casa. Cuando sale de su casa, su hermano lo quiere matar. Llega a casa de su tío y allá el tío lo pone a trabajar como un burro. Lo engaña. Claro, ya él estaba recogiendo lo que él sembró. Pero lo que yo te trato de decir es que todo el tiempo que Jacob empezó a recibir pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, y él siempre sometido, esperando en la voluntad del Señor. Estropearon su vida, pero él nunca dijo, no, ya yo me doy por vencido. No, él llegó hasta el final. Y como llegó hasta el final, él llegó también a ser instrumento útil en las manos del Señor. Dios le dio una segunda oportunidad. Santo. Como se la dio a David, como se la dio a Jonás, como se la dio a Pedro. Segundas oportunidades. David falló, pero David se levantó. Y esa es la gran diferencia. Jonás, con su rabieta y todo, fue a hacer la voluntad del Señor. Pedro negó al Señor, pero se arrepintió y se levantó. Y hay algo clave que dice la Biblia para todo esto que estamos hablando. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ey, escúchame. No creas que lo que estás haciendo está bien. Arrepiéntete. Porque si tú confiesas tus pecados y te apartas, vas a alcanzar la misericordia del Señor. Amén. Pero si tú crees que toda esta rebeldía que te ha llevado a cometer eso, y a través de eso vas a alcanzar muchas cosas, estás equivocado. Dios no nos puede dar absolutamente nada cuando no nos sometemos a Él y cuando andamos mal delante de Él. Y esto es una promesa maravillosa de perdón, lo que está hablando Juan aquí en esta primera carta. Amén. Es una promesa de perdón, pero no es una excusa para la desobediencia. Porque Él dice, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo otro que hace el Señor en medio de todo este proceso y en medio de todo lo que el alfarero necesita para que esa vasija pueda ser un producto terminado y de calidad, es que necesitamos pasar por el horno. Ay, bendito. Y ese es más fuerte. Ay. Se calienta. Las pruebas del horno. Jeremías no menciona el horno en el alfarero. No lo menciona. Usted lo va a buscar ahí, él no lo menciona. Pero tenía que estar ahí el horno.
tenía que estar allí en medio de todo lo que necesitaba el alfarero para darle un producto terminado a la gente. Así es. Y ninguna vasija sirve para algo mientras no haya atravesado el horno de fuego. Tremendo. No sirve. ¿Por qué? Porque el calor es lo que le da al barro la belleza. Así El es. calor es lo que le da al barro la fuerza. El calor es lo que incrementa la utilidad y el valor de esa vasija. Si la vasija no entra en ese horno de fuego, no va a coger firmeza, no se va a moldear como debe ser, no va a coger belleza, no va a ser pulida. Por eso es que cada uno de nosotros como cristianos necesita pasar por esas pruebas en el horno de fuego. Santo, aleluya. Eso es lo que le da calidad al cristiano, la prueba. Amén. La firmeza. Claro. La firmeza, porque se afirma más en la fe, en la confianza en Dios. Si tú vas a la Biblia, tú vas a encontrar que Job atravesó por el horno de fuego del dolor. Santo, amén. Si usted va a la Biblia, otra vez, si usted va a la Biblia, usted va a encontrar que Pedro atravesó ese horno de persecución. Si usted va a la Biblia, también va a encontrar a 3 jóvenes que fueron metidos precisamente en un horno de fuego, donde lo calentaron 7 veces más para destruirlos, para quemarlos. Pero en ese horno de fuego dice la Biblia que estaba un cuarto hombre. Aleluya, santo. Con ellos allí, con ellos. Descubrieron, estos hombres sí tuvieron el privilegio de saber quién es el alfarero, porque el mismo alfarero estaba con ellos en el horno. Ay, santo, no los dejó. No fueron 3 los que echamos en el horno, pero yo veo 4. 4. Tremendo. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Tremendo. Se El le mismo reveló. alfarero estaba en el fuego con ellos. Santo. Bendito Dios. Por eso los cristianos que han vivido fuera del horno de Dios se pierden de muchas bendiciones. ¿Ustedes no saben de eso? Así es. No pueden contar experiencias. Se pierden de la gracia del Señor, porque los que hemos recibido esas pruebas en ese horno de fuego somos los que vamos a estar dispuestos a sufrir con Cristo y a vivir por Cristo. Amén, aleluya. Soportar. Soportado. Cuando hemos pasado por ese horno de fuego, aprendemos tanto a soportar que todas las cosas, por muy difíciles que parezcan, las sabemos sobrellevar. Y lo más hermoso, amor, que el Señor en medio de ese soportar nos da paciencia y nos da mucha paz. Y esto quiere decir que la paz va a permitir que nosotros tengamos una confianza y algo sobrenatural venga a nuestra vida en el creer en Él. O sea, que hay una respuesta, hay una salida. Siempre va a haber una salida. Porque si ya tú soportaste un horno y Dios le plació que vuelvas a entrar nuevamente, Dios otra vez te saca de allí y otra vez tú vas a entender. Y a medida que Dios te va tratando, sea con horno, sea que coja la vasija y la aparta, como Él quiera tratarte, va a llegar el momento que tú vas a entender. Y vas a entender tanto que el Señor va a decir, ya, mi hija está lista para como yo la quiero a ella. Mi hijo está listo ya como yo lo quiero a él. Miren, cuando las pruebas nos salen al paso, cada uno de nosotros, como buenos creyentes del Señor, debemos rendirnos a ese alfarero y permitirle que Él haga su voluntad en nosotros. Ay, amén, amén, porque eso es lo que Él quiere. Aquí está, me rindo. Amén, así Me es. rindo, Señor. Ya no puedo más. Amén. Ya no puedo más. Me venciste, fuiste más fuerte que yo. Así Me es. sedujiste, ¿verdad? Eso Así fue lo que es, dijo me Jeremías. sedujiste, amén. Me sedujiste, Señor. Me sedujiste. Oye, esos tiempos, esos fueron tiempos bonitos. Hermoso. Y por último, ya para culminar este mensaje de parte de Dios para su vida y para nuestra vida, vamos a ver un último paso que se llama: el juicio es la vasija quebrada. El juicio es la vasija quebrada. Qué hermoso. Yo le contaba que si el barro se endurece, ya no puede ser moldeado.
Está duro. Está duro. Sí, pero si ya está duro, ya está terminada la vasija, pero está Exacto, dura, o sea, pero algo tiene. algo tiene. Por eso es que si se endurece ya no puede ser moldeado. Ya, Por eso es que hay que buscar Por eso es que la tiene que agua, partir. más agua y quebrar eso. ¿Por qué? Y por eso es importante rendir nuestra vida al Cristo de la vida. Usted diría humillarnos. Humillarnos delante ante del Él. Señor. Sansón rehusó a someterse a Dios. Tremendo. Sansón rehusó someterse a Dios y por eso es que él tuvo que ser quebrado. Tuvo que ser quebrado en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque había pecado de muerte en él. Tremendo. Pues la Biblia dice que hay pecado, de de muerte y hay pecado de no muerte. Pero la Biblia dice que hay pecado de muerte. De muerte. Primera de Juan capítulo 5 versículo 16, mire lo que dice. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Escuchen. Hay oraciones que usted hace delante del Señor intercediendo por alguien y el Señor dice, hijo, yo tengo que quebrar esa vasija porque es que lo que él cometió no fue cualquier cosa. No te preocupes, él se va a salvar, él va a hacer muchas cosas, pero lo que pasa es que esa vasija ya se me endureció tanto que Dios nos conoce. Dios sabe cuando una persona va a funcionar y sabe cuando una persona no va a funcionar. Así es. Entonces, Dios dice con Sansón, hey, este muchacho yo le he dado las oportunidades habidas y por haber. Ya no me queda más sino llevármelo, pero le voy a dar una oportunidad más. Que acabe con lo que yo le dije, que acabara desde el principio, que acabe con ello. Entonces, hay cosas en nuestra vida que no entendemos. Y Dios quiere que seamos instrumentos útiles. Amén. Que seamos una vasija Útil. útil para su gloria, para su honra. Y de bendición y para su casa. Pero aquí hay algo especial. Una vasija no produce nada, solo recibe. Porque ahí está el hueco, está la vasija. Ahí está. Es una cosa inerte, no tiene vida. Pero ella recibe. Ella recibe. Ella recibe. Ella contiene. Y cuando ella ya recibe y contiene, ella puede dar. Porque se puede tomar de ella misma. Así somos nosotros. No éramos nada en las manos del Señor. Hasta que Él decidió darnos vida. Poner espíritu en nosotros. Todo lo que Dios pide es que estemos a su disposición. Que seamos limpios y estemos dispuestos a ser llenos por Él para después dar a otros. Y el agua tan rica que da las vasijas de barro. Usted va a un pueblo y encuentra esas vasijas y usted pide un vaso de agua a esa vasija. Eso es delicioso. Yo tomé agua de tinaja. Delicioso. Yo tomé agua de tinaja. Parece que estuviera en nevera. Acuérdate que yo soy mayor que tú. Yo también tomé. Pero es deliciosa esa agua. O sea, es más sabrosa que la que usted saca de la nevera. He tenido la oportunidad de tomar agua de aljibe. Ya se la conoce usted. No. Agua de aljibe. ¿Qué es el agua de aljibe? Agua de aljibe es aquella que se recoge de la lluvia. En los pueblos muchas veces le dicen agua del cielo. Del cielo. Entonces, llueve y hay una canal que conduce el agua hasta un recipiente y esa agua la dejan allí. Cuando usted toma esa agua, ¡ay, Dios de la gloria! Eso le llaman agua de aljibe, pero también le dicen agua del cielo. No, pero refiriéndome, amor, a esta vasija, ¿verdad? Que da esa agua tan rica y tan fresca. Así es el cristiano que se deja moldear por el Señor. El que deja ser lleno, el que deja llenarse por el Espíritu Santo de esa Dios. frescura de Cristo, de ese amor de Dios, de esa paz. Amén. Y del gozo del Señor. Eso es maravilloso. Por eso es que es lindo dejarse moldear del alfarero. Lea segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 19 al 21. Ya vamos terminando.
19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Conoce? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea que hay que apartarse de la Sigue hasta maldad. el 21. Ok. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. O deshonrosos. Ajá. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, aleluya, santificado, aleluya, útil al Señor, aleluya, y dispuesto para toda buena obra, aleluyaza. Gloria Qué al Señor. bendición tremenda. Hay instrumentos de honra Y de deshonra. y otros instrumentos para usos viles. Viles, que son los vasos de deshonra. De deshonra. Y en la casa hay vasijas de todo tipo. Ujú. De oro, utensilios de plata, de madera y de barro. Cada uno tiene su utilidad. Sutilidad, qué hermoso. Así somos nosotros. Dios nos conoce y Él sabe de qué material estamos hechos. Él sabe dónde coloca esa palabra. Por eso es que usted ve que hay gente que se afana y se afana toda la vida, pero Él te conoce y Él no puede hacer nada contigo hasta que Él no vea que estás completamente Sí. limpio. Por eso es que el escritor dice que nos apartemos de que conoce al Señor los que son suyos. Suyos, amor Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. amor. También vemos que de pronto hay personas que anhelan un liderazgo, un Pero Dios pastorado, dice, no me pero Dios agradas dice, así. no, todavía no. No me fíjate. agradas así. Y con su fuerza y buscan y quieren y dicen, Y el no, Señor dice, no te has apartado de esto. nada. No, pero es que ya yo hice instituto bíblico y ya estudié teología 4 años en la universidad. Tú todavía eres un vaso de deshonra, todavía te has llenado del conocimiento, pero de mi palabra, de mi espíritu. De mi esencia. que No es- tienes nada. Así es. Entonces, termino con esto. Pablo, ¿qué es lo que nos advierte? Que nos apartemos del pecado. Amén. Eso es lo que nos advierte Pablo. Así es. Si estamos demasiado llenos de nosotros mismos, Dios no puede llenarnos. Así Y si estamos llenos de la gloria de Dios, entonces sí vamos a dar lo que Dios requiere. Así es. Por Amén. eso es que en esta mañana nuestro consejo es que Dios nos ayude a ser vasijas de honor apropiadas para el uso del Maestro, Aleluya. apropiadas para el uso del Rey de Reyes y del Señor de Señor. señores. Amor, Bendito mire este sea el nombre versículo del que se Señor. lo voy a regalar a mis hermanitos y a los que nos están viendo. Dice ahí en 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo 2, y dice 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y sigue la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Oye, me encanta. Aleluya. Con el corazón limpio Mi alma invocan alaba al a Señor. Dios. Y Jesús dijo en Mateo 5:8, cuando estaba ya en el monte orando y dando la bienaventuranza, en Mateo 5:8 dijo, bienaventurados los limpios y puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos Entonces es verán a una Dios. bendición dejarse moldear del alfarero, es una bendición arrepentirnos de lo malo, es una bendición consagrarnos al Señor, es una bendición huir de las pasiones, huir del pecado, huir de la maldad, porque tenemos una gran bendición, y es que en las manos del alfarero nosotros vamos a ser verdaderamente llenos de su plenitud, de su paz, de su gozo, de su amor, y esto quiere decir que seremos felices con Cristo. Amén. Nadie más te podrá hacer feliz, solo Jesucristo que llena todo tu ser. Gracias. Y cuando tú estás lleno, tienes para darle a tu esposo, a tus hijos, a tus ovejitas en el ministerio y a todo aquel que el Señor ponga en tu camino, tu familia, a todo el mundo tienes para darle. Y te sobra, porque te sobra. Levante sus manos al Gracias, cielo y Señor. le damos gracias al Señor en esta mañana. Padre, gracias te damos, Dios.